Hola, ¿cómo están, hermanos? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Cuauhtémoc, para los que no me conocen, y el nombre de mi esposa es Montserrat, de igual forma para quien no nos conoce. El día de hoy vamos a compartirles el tema que se llama Descubriendo mi forma. Y para empezar este tema me gustaría hablarles un poquito sobre algunas perspectivas que tenemos en común. Como por ejemplo, este tema se ve muy relacionado con algo que parecería que es muy sencillo y de un conocimiento personal de aptitudes que debemos de tener diario o diariamente. Sin embargo, nos hemos dado la tarea de descubrir a lo largo de este estudio y desarrollando este tema, en el cual notamos algo que es muy interesante y que va relacionado con algo sencillo pero importante, y que en lo personal pienso que es algo o que es lo más importante y fundamental para que podamos llevar una vida con Cristo. Fíjense que el título que les mencioné es Descubriendo mi forma. Si buscamos o nos damos a la tarea de buscar qué significa descubriendo, encontraremos que el significado es encontrar una cosa cuya existencia se desconocía. Esto nos habla de que ya tenemos algo precargado. Hablando de ingeniería o de sistemas, podemos ver que es como si ya trajéramos un software o traemos una forma de vivir en la cual ya se nos enseñó, ya se nos instruyó, pero lo que nos hace falta es ese detonante que haga que nosotros empecemos a funcionar y a operar conforme a lo que fuimos creados o para lo que fuimos creados. Entonces, les reitero que esto pues se deriva de algo que ha resonado en mi cabeza por mucho tiempo y que me he cuestionado, y que es una pauta para que podamos iniciar el tema. En lo personal y en mi caminar con Dios, siempre que hablo con Él de manera de oración o de petición, me doy cuenta de que es pensando y creyendo que proviene del cielo, cuando no me había percatado, no nos habíamos percatado de que ya se encuentra dentro de nosotros. Lo único que hace falta es activarlo, descubrirlo, como lo mencioné al principio, y al referirnos a forma, esto nos habla del que somos como un lodo, como una arcilla o como un barro, por llamarle de algunos materiales, los cuales necesitan ser formados para llegar a obtener su máximo potencial. Y me podrían cuestionar a lo mejor diciendo que cómo se me revela esto, y pues esto lo encuentro o lo encontramos en Job 10:9, que a continuación mi esposa nos dirá qué es lo que dice Dios en su palabra. Acuérdate que como barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Aquí vemos que nos dice que nos recordemos que Él va a trabajar con nosotros, moldeándonos, porque estamos hechos a una forma la cual no es pertinente, y esto, bueno, pues se deriva por una educación ignorante, porque a lo mejor venimos de alguna relación mundana en la cual pues creemos que hacemos lo correcto, pero pues no tenemos
la verdad bien cimentada en nuestra mente, en nuestro corazón, y no porque no querramos, sino porque se piensa que lo que hacemos es lo mejor, pero pues no preguntamos para quién, ¿verdad? Entonces, aquí nos está haciendo hincapié el Señor, que nos dice que nos acordemos que Él nos va a dar forma hasta que cumplamos, y de ahí vamos a llegar o vamos a regresar a ser polvo. O sea, que traemos una encomienda muy grande, y es por eso que me permito compartirles también algo en lo cual ha sucedido en mi vida a lo largo de muchos años, en el cual yo no tenía este conocimiento de lo que estaba sucediendo, y siempre pensaba que todo era o venía por parte de un trato de Dios. Son actitudes que tomamos y circunstancias que nos dan un resultado, y siempre decimos, no, pues es que es un trato de Dios, o Dios está obrando en nuestras vidas, y pues creemos que hasta ahí llega, ¿no? Pero no me daba cuenta, no nos dábamos cuenta que no era un trato, sino que solamente Dios quería que me olvidaron o nos olvidáramos y renunciáramos a ese viejo hombre en el cual teníamos actitudes que no eran correctas, pero nosotros pensábamos que sí, y el cual no contemplaba a Dios, sino que era una educación que provenía del mundo. Entonces, como resultado de esto, pues Dios nos ha estado moldeando y formando, demostrando que existe poder dentro de nosotros. Y esto como testimonio no solo para mí, sino para todos los que le creemos. Es algo que ya viene, ya está cargado en nosotros, ya opera en nosotros, pero como se los mencioné al principio, falta descubrirlo. Pero todo esto que Dios nos ha sembrado, nos ha impulsado, y esas fuerzas, voluntades o software, como lo llamé al principio, pues me atrevo a decirles que no simple y sencillamente es porque sí, sino ya está planeado por Dios, y tiene un preciso momento en el cual se va a activar o se va a detonar ese comportamiento nuestro a renunciar a ese viejo hombre y a que nos impulse a ser como Dios nos requiere. Dios nos ha formado a base de pensamientos y de una imaginación que Él tenía, y en este tema veo que pues se responden algunas peticiones que yo le había hecho a Dios, como por ejemplo a veces le digo lo siguiente: Padre, pues muéstranos cuál es tu propósito, o dime qué tenemos que hacer, o si estamos caminando bien en tu brecha o en tus caminos, y le pides, pues al final del día te das cuenta que le estás pidiendo una guía o una orientación, cuando en realidad pues Él ya nos lo contestó. Y bueno, pues nos dice Dios que Él nos está moldeando y formando para la obra, pero de su ministerio. Desde que nacimos ya teníamos nosotros esa encomienda, y Dios nos empezó a formar de una manera única. Aún antes de que naciéramos, Él ya sabía cuál era nuestra encomienda, y es por eso que les comentaba o les mencionaba que traíamos un chip ya precargado, ¿no? Porque nos diseñó tan perfectamente que Él sabe, pues, cuando tienes sueño, cuando tienes malos pensamientos, cuando tienes buenos pensamientos, cuando
te sientes con la necesidad de buscarlo. O sea, Él ya conoce todo, presente y futuro. Entonces, pues porque Él nos diseñó. Sin embargo, pues nosotros fuimos creados con un propósito. Y así como les mencioné que varias veces yo le he dicho, oye, Dios, pues revélame cuál es el propósito, ¿no? O estamos en una reunión y con los hermanos y decimos, pues dinos cuál es el propósito para todos los hermanos, ¿no? Y yo creo que yo pensaba que le estaba pidiendo bien a Dios y pues el día de hoy me doy cuenta que me contesta diciéndome que Él me conoce y pues sabe que me faltaba o me sigue faltando madurez. Pero su respuesta pues la encontramos en el Salmo 139, del 14 al 16, en el cual nos va a apoyar mi esposa ahorita a leerlo. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por lo tanto, ahora que leímos esto, descubro que somos únicos y maravillosamente complejos. Entonces, pues nos damos cuenta que ya descubrimos que tenemos el poder dentro, que ya se nos cargó como un software. Tenemos un hardware que es nuestro cuerpo, la parte externa, ¿no?, de la computadora y bueno, pues dices, sí, te falta la energía o el propósito de que alguien te utilice o cómo funciona y te preguntas y te dice el Señor, no, pues fuiste creado con un propósito, o sea, también ya traes un propósito en el cual tú eres único y eres maravillosamente complejo y quiero que pues me alabes todos los días de tu vida, cada momento, cada instante. Y esto pues nos lo comentó ahorita en el Salmo 139, que nos menciona él que donde dice que debemos de alabarle porque formidable y maravillosas son sus obras. O sea, el resultado de lo que va a ser el que nosotros permitamos que Jesucristo obre en nuestras vidas, pues es maravilloso. Entonces, por eso, anticipándonos a esa determinación futura, pues tenemos que alabarle, porque ya nos está dando la respuesta. Pero siempre tomando en cuenta que es renunciando a ese viejo hombre, a esos pensamientos del mundo y enfocándonos hacia lo que es la obra del ministerio. Por eso, nuestro llamado va a ser determinado por varios factores. Y pues esos factores los vamos a encontrar en Primera de Corintios 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar dentro de lo que les comenté, que hoy vamos a ver que se llama Descubriendo mi forma, si utilizamos la palabra forma, la desmenuzamos, le podemos dar un significado a la letra F, que podría ser favorecer con dones espirituales. Entonces todos tenemos dones espirituales. A lo mejor no son los mismos que tenemos un hermano, otro hermano, pero todos tenemos dones espirituales. Y por eso nos menciona aquí que hay diversidad, pero
el espíritu es el mismo. O sea, nos está hablando como si, yo me imagino como si fuéramos un cuerpo, y pues la mano izquierda no es lo mismo que la derecha porque no tiene las mismas habilidades. Sí se parecen y sirven al mismo cuerpo, pero con diferentes funciones. Entonces, ahí es donde encontramos este ejemplo de que nos dice que nos favorece con dones espirituales. ¿Ustedes alguna vez han preguntado con cuál don espiritual has sido dotado? Yo nunca me había podido hacer esta pregunta, nunca se me había ocurrido decirme, oye, ¿con cuál don así te ha dotado Dios? O sea, como que vivimos con la preocupación o la angustia de agradar tanto a Dios que perdemos de mente que dentro de el que le debemos de agradar, pues ya no descubrimos los beneficios que obtenemos por alabarle o por estar con él. Entonces nos desviamos y estamos tan empecinados en querer estar agradándole a Dios que a veces nos alejamos, porque en vez de estar sirviéndole, estamos buscando su aprobación, cuando no creo que sea lo más correcto. Ahora, continuando, si vemos esta pregunta donde dice que con cuál ha sido dotado, yo creo que muchos de ustedes sabrán la respuesta y dirán, yo tengo ese, yo tengo el otro, y podemos empezar a hacer una lista. Pero lo más importante no es que descubramos que ya los tenemos o que los tenemos, sino que qué estamos haciendo con ellos o hacia dónde los estamos encaminando, qué función les estamos dando. Si desciframos o seguimos desmenuzando la palabra forma, podremos ver que la siguiente letra es la letra O, y le podríamos dar el significado de otorga un corazón que ama. Y eso lo vamos a ver a continuación en Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Fíjense que Él nos ha amado tanto que como que quiere complacer a todos, pero al final de cuentas dice, no, pues se va a cumplir lo que yo tengo en mente, ¿no? Y pues aquí toca que dice que ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, y que hasta le ha dado su reino a la bestia. Pero fíjense que menciona que es hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, todo va derivado, ¿no? Es el 1, luego el 2, y luego el 3, y el 4, y el 5, y son números consecutivos, y todo va derivado y agarrado, entrelazado, para que se cumpla, ¿no? Como que esperándonos a que todos nos podamos subir al barco y le podamos conocer. La letra R, podemos ver que es un recurso, o se le puede dar recurso de habilidades, en donde encontramos que hay diversas habilidades para realizar el servicio a Dios, a la iglesia y al mundo. Vamos a leer Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Fíjense que dice que nos ha llenado del Espíritu de Dios con o en sabiduría y en inteligencia. O sea, tenemos que hacer crecer el espíritu. ¿Para qué? Para que se desarrolle todos esos recursos y habilidades. Muchas veces
A mí me pasaba que yo me sentía como con un freno, ¿no? Con un límite en el trabajo y decía, ay, híjole, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo aprender esto? ¿Cómo voy a resolver aquello? ¿Cómo voy a hacer esto, aquello? Y pues todo eso me angustiaba, ¿no? Porque pues no sabes, ahorita que está la situación tan difícil de unos años para acá, dices, híjole, y si no le agrada al jefe, y si no esto, entonces te pones patas para arriba y dices, puta, ¿y ahora con qué qué va a suceder en mi vida? Y pierdes, es ahí donde yo te comentaba en unas palabras atrás, que pierdes el sentido, ¿no? Que estás tan metido en querer satisfacer o estar junto a Dios, que pierdes luego el propósito, ¿no? Entonces ahí estás, yo digo, bueno, estaba tan comprometido a decir, ay, no, sí, cumplo con Dios y hago esto, y voy y le doy un estudio a un hermano, y luego me voy para el trabajo, y así, y cumplo con mis actividades, y las niñas, mi esposa, y bla, bla, bla. Y se te va el tiempo y se te va la vida, y cuando volteas atrás dices, híjole, de todo lo que he hecho, creo que no has puesto los pies en la tierra y no te has acercado a donde en realidad debes de acercarte, a donde tienes la respuesta, ¿no? Que dices, ay, Señor, yo quiero tener sabiduría, ¿no? Quiero tener inteligencia para aprender esto y esto y esto, o saber más de tu palabra, ¿no? Y pues en realidad lo único que tienes que hacer es darle alimento a tu espíritu, ¿no? Al espíritu que proviene de Dios, y eso pues es tocando el tema de leer, de escribir la Biblia, de memorizarla, y pues todas estas enseñanzas que se nos han abierto los ojos por motivos que han llegado a nuestro conocimiento, utilizando Dios al hermano Alberto, y que él ha hecho hincapié en esto, y pues nosotros a veces como que lo vemos, o al menos yo, me cuesta mucho trabajo, y luego digo, híjole, yo quiero hacer eso, quiero hacer lo otro, y cuando menos volteas la cara dices, ching, pues ya no lo hice, ¿no? Ya se me acabó el día, ya se me acabó el tiempo, y ya dices, bueno, ya mañana, y mañana, y mañana, y pues te das cuenta que en realidad cumples por cumplir, pero no con ese entusiasmo, ese propósito de decir, quiero tener las habilidades que Dios ya me dotó, pero para explotarlas para gloria de su reino, ¿no? Ahora bien, de ahí nos surge la pregunta, ¿y qué talentos naturales me ha dado Dios? Siempre es importante que nos preguntemos, una vez que tenemos ya el conocimiento, que Dios nos ha abierto el entendimiento, siempre es bueno preguntarte y decirte, bueno, ¿y yo qué tengo? ¿O Dios qué me ha dado? ¿O qué me falta? Porque es una forma de autoevaluarte sin hacer comparaciones. Es una forma de autoevaluarte y que tú puedas ver la diferencia y que sepas que estás bendecido, ¿no? Que digas, muchas veces, tomando un ejemplo de la vida, lo dices, traes un vehículo, traes un auto, X año, X modelo, recursos que Dios te ha puesto. Y volteas a ver al vecino, al compañero de trabajo, a X o Y persona, y dices, híjole, y ya trae el coche de año último modelo, y ya trae esto, y ya aquello. Cuando estás viendo lo que no tienes, y le estás pidiendo a Dios que te dé más, pero sin que aprecies y valores lo que ya tienes. Entonces es muy importante ahí aplicar este tipo de preguntas, porque te ayuda a evaluar a que estás siendo bendecido en todas las áreas de tu vida. Cualquier circunstancia a la que tú te encuentres o te enfrentes, pues Él siempre ya te dio un recurso de habilidad con la cual tú vas a poder salir adelante. Ahora, bien, dentro de la palabra forma, pues ya dijimos la F, la O, la R y la M, que sería motivada, personalidad.
Nadie sabe lo que otro está pasando o cómo realmente es, excepto la persona misma. O sea, es lo que les hablaba ahorita. No podemos decir, ay, es que yo quiero ese coche, yo quiero esto, yo aquello, o mira ese hermano, cómo está siendo bendecido. O sea, nunca sabemos, como se dice en un entorno más popular, ¿no? Nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo trae cargando, ¿no? Entonces, esto donde lo podemos ver que dice, pues hacemos una pregunta donde nos dice, ¿dónde se adapta mejor mi personalidad? Y bueno, pues en base a este tipo de preguntas que nos vamos a estar haciendo y cuestionando, pues el resultado es que nos va a dar las herramientas para demostrarnos todo ese tipo de dones, de habilidades y recursos que Dios nos ha dotado, no simplemente para que nosotros las tengamos guardadas como si fuera oro, sino para que las explotemos y las utilicemos y veamos ese tipo de personalidad, para que descubramos quiénes somos, esa persona de Jesucristo que traemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra persona, y pues podamos dar de ello, ¿no? De lo que hemos recibido, pues compartirles al que se encuentra necesitado, no hablando económicamente, sino hablando de esa necesidad que Dios nos hace demostrar, que Dios nos hace suplir, porque ese tipo de personas se encuentran necesitadas. Y pues yo creo que hoy en día la mayor parte de los seres humanos lo que más necesitan es amor, ¿no? Esas palabras de aliento, esas palabras de oye, pues hay alguien que está ahí para ti, hablando de Jesucristo, hay alguien que ya pagó por ti, y pues ese mensaje de salvación que muchas veces pues no hacemos conciencia, y ahora sí que al que se nos pare enfrente le digamos ese mensaje o ese evangelio, pues se nos complica. De ahí vamos a brincar a la letra A, en donde se deriva de aptitud y experiencia. Y bueno, pues hablando de aptitud y experiencia, pues es bueno preguntar qué experiencias espirituales hemos tenido. Para eso, pues también hay experiencias que son dolorosas, hay experiencias que son educacionales, hay experiencias que son ministeriales, y todo este tipo de experiencias pues nos deja como que un resultado, ¿no? O sea, no siempre va a ser malo, no siempre va a ser bueno, pero siempre nosotros hay que tener la visión y la convicción de hacer que ese tipo de experiencias las veamos como buenas. O sea, que siempre sean aprendizaje. Siempre sean aprendizaje, ¿para qué? Pues para la honra de Jesucristo, ¿no? Porque, pues como se los mencioné al principio, Él nos está moldeando, Él nos está trabajando, nos está puliendo, y pues está sacando lo mejor de nosotros, porque pues Él se fortalece en todas nuestras debilidades. Él nos da ese sustento, pero pues sí necesita que nosotros seamos conscientes y que nos demos cuenta que todo lo que nos está proveyendo Él es para su gloria y su honra. Nuestro llamado será más efectivo y satisfactorio cuando estemos usando todos nuestros dones y habilidades en el área de los deseos de nuestro corazón, en una forma que mejor exprese nuestra personalidad y experiencia. Esto hablando de que va enfocado hacia darle la gloria a Jesucristo y que no nos enaltezcamos nosotros. Y bueno,
quisiera compartirles que pues para esto siempre luego en el trabajo o en la calle mismo, ¿no? Ves a alguien que trae un auto súper deportivo, casas de lujo, un buen reloj, un buen teléfono, X o Y que se te ponga en la mente y dices, ay, esa es una persona exitosa, que es alguien que ya logró sus metas, ¿no? Ya tiene un buen trabajo o está en un empleo muy bueno y tu mente empieza a divagar. Entonces, siempre, por eso yo me gusta mucho como que ir al diccionario y buscar qué significan las palabras para poder determinar si son usadas correctamente. Entonces, éxito nos dice el diccionario que es hacer aquello para lo cual Dios nos creó, ¿no? Entonces, si decimos que una persona exitosa es aquella que tiene dinero, pues ve y pregúntale, porque a veces tendrán todo el dinero o fortunas acumuladas en el banco y son las personas más infelices o menos exitosas que pudieran ser, ¿no? Muchas veces tú y yo somos más exitosos, ¿por qué? Porque ya llegamos al primer punto, ¿no? Que es conocer a Jesucristo y aceptarlo. O sea, ya estamos un punto adelante. Y esas personas pues nunca han tenido la honra de que alguien llegue y les hable de Jesús o que les diga que hay una salvación y pues están esclavizados en una burbuja que ellos han construido por cualquier circunstancia o entorno del mundo y pues se mantienen ahí creyendo que esa es la felicidad cuando pues no lo demuestran, ¿no? Su comportamiento habla de otras cosas. Y si buscamos una persona exitosa después de Jesucristo, pues podemos encontrar a el apóstol Pablo, en el cual vemos que él tenía dones espirituales, tenía un gran corazón, tenía muchas habilidades, tenía una grandiosa personalidad. Y bueno, pues esto no se produjo porque sí, sino fue a base de experiencias y vivencias que él tuvo, vivencias que se convirtieron en experiencias espirituales, como por ejemplo cuando vio que apedreaban a Esteban, cuando su conversión camino a Damasco, 3 años que estuvo madurando en Arabia y una visión especial que tuvo de Dios. Al igual que, bueno, pues tuvo muchas experiencias dolorosas, experiencias educacionales y experiencias ministeriales. Todo esto, bueno, pues es un resumen del libro de los Hechos. Y pues si queremos como que profundizar más y ver todo esto que les estoy yo comentando, pues sí los invito a que lean los Hechos. Y si ustedes ya lo leyeron, pues podrán testificar que todo esto se encuentra ahí y que no es como que un cómic que se me ocurrió ayer, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca de los dones espirituales? Y vamos a leer 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Un don espiritual es una habilidad especial dada por el Espíritu a cada creyente desde que se recibió a Cristo para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Lo voy a volver a leer porque pues esto sí me resuma, ¿no? Y como que es de mi interés. Y dice, un don espiritual es una habilidad especial dada por el Espíritu a cada creyente desde que se recibió a Cristo para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí está. Un don espiritual, pues que nosotros tenemos, ya nos contestó, ¿no? Tenemos una habilidad especial. Y esto, pues, ¿hacia qué? Enfocado hacia el servicio y
a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Bueno, pues cada alma o cada hermano que se convierta o que reciba a Jesucristo, pues es un granito más o una gotita de sangre o un pedacito más del cuerpo de Cristo que se está uniendo o está regresando a donde debe de estar. Y encontramos 10 verdades acerca de los dones. Estas verdades se las voy a decir, son: solo los creyentes tienen dones espirituales. Número 2, cada cristiano tiene al menos un don. Número 3, nadie recibe todos los dones. Número 4, ningún don es dado para su uso propio. Y número 5, no se puede hacer méritos para ganar un don espiritual. Número 6, el Espíritu Santo decide cuáles dones recibo. O sea, sí tenemos cartera o chequera abierta con Jesús, pero pues también nos dice, no, espérate, ¿no? No es como para que despilfarres y andes ahí de presuncioso o que digas que los vas a almacenar. O sea, te los vamos a otorgar cuando los requieras y cuando veamos que estás listo para recibirlos y que los puedas utilizar para mi gloria y mi honra. Porque si luego también tenemos ese mal pensamiento y decimos, no, pues tengo más dones y esto, ya me voy a volver pastor, ¿no? Y voy a poner una mega iglesia y se me resolvió la vida. Y pues no va por ahí. Cuando nos dan un don es para utilizarlo y que en realidad sea para la gloria de Jesucristo, no para, como nos mencionamos aquí, que para uso propio. No es una tarjeta de crédito. Los dones que se me han dado, el número 7, son permanentes. Número 8. Debo desarrollar los dones que Dios me ha dado. Número 9. Es pecado no usar los dones que Dios me ha dado. Número 10. El usar mis dones glorifica a Dios y me ayuda a crecer. Entonces, estos 10 puntos que leímos ahorita son 10 verdades acerca de los dones. Y bueno, pues una vez que conocimos estas 10 verdades, pues también esos dones pues tienen un propósito. Son dones espirituales que los cuales no son para nuestro beneficio, sino para beneficio de otros. Y ahí es donde aplica el servicio. Número 2, para producir madurez y estabilidad en nuestra familia, que puede ser la iglesia o es la iglesia. Sin embargo, estos beneficios de los cuales vemos que no es para uno mismo, sino que es para otros, yo creo que aplica mucho lo que Jesucristo hacía, que era más gratificante estar dando que Él estar recibiendo, y por eso Él siempre buscaba el servicio de Él hacia los demás, y es algo que nos ha dejado como de encomienda muy marcado, que nosotros siempre veamos por sus hijos los más pequeños. Pero debemos de tener en cuenta que al usar estos dones hay que tener ciertas precauciones. Y esas precauciones me va a poder ahorita mi esposa leerlas, empezando por el número 1 que dice: no confundan los dones espirituales con talentos naturales. El número 2: no confundan los dones con el fruto del Espíritu Santo. Los frutos demuestran mi madurez y los dones demuestran mi ministerio. El número 3: no confundan los dones espirituales con funciones cristianas. El número 4: esté consciente
de la tendencia a proyectar sus dones. No estemos esperando que otros sirvan igual que nosotros y que tengan el resultado similar. O sea, cada uno tiene su don, ya lo descubrió, lo está usando perfectamente, pero no hagas comparativo con que él también se dedica a lo mismo y ya somos empresas o estamos en una competencia. No, porque nos vamos a perder de lo que Dios nos ha venido marcando, que es usarlo para su gloria y su honra de Él, y con un propósito marcado que ya traemos o ya está instalado en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestro espíritu. El número 5. No piense que sus dones le hacen superior a otros. El número 6. Recuerde que el usar sus dones sin amor de nada sirve. El número 7. Reconozca que tiene un llamado primario y uno secundario. El llamado primario, bueno, pues es mi dedicación a mi llamado primario, que debe de ser en el área donde estoy dotado. O sea, donde lo que vea que más se me facilita o que está muy ahí marcado para yo poder ejercer, ese debe ser mi don primario, ¿no? O sea, como el hermano ahorita nos había dicho o nos ha comentado en algunas prédicas o algunos testimonios, ha dicho que él pues se le facilitaba las computadoras y estudió eso y pues es un genio, ¿no? En el área de sistemas. Y bueno, pues ¿qué hizo? Lo aplicó a algo que ha hecho que mucha gente conozca a Jesucristo, hablando de módulos, de cursos, de estudios, libros, audiolibros, bueno, hasta la página de Fundación Emanuel, ¿no? Por mencionar algo, que es el Netflix de Jesucristo, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Porque es muy didáctico y está al alcance de todos, sin cobrar un solo peso, y pues entonces ahí es un propósito, es un llamado primario, ¿no? Porque algo que se te facilita, lo pones al servicio de la obra de Jesucristo. Y bueno, de ahí después tienes un secundario, que incluye servir en cualquier otra área cuando se necesite. O sea, tú estás listo, tienes tu principal herramienta o tu principal función, tu principal labor, pero en el momento que te llegue algo externo que digas, oye, es que, ¿cómo ves si me ayudas con esto, no? O aquello. Entonces, como tienes conocimiento y estás preparado, vas a decir, órale, yo te apoyo, y pues ahí estás cumpliendo con la segunda parte, ¿no? Que es un llamado secundario en el cual estás poniendo al servicio tus conocimientos, ¿no? Que no es algo que tú lo habías tenido premeditado o que tú ya lo tenías como que evaluado, pero dices, bueno, órale, como yo conozco de esto, pues entonces te apoyo y ¡fum! Ya estás dándole ahí servicio. De esta forma, bueno, pues concluimos con este pequeño estudio. Espero no haber metido la pata, pero bueno, pues mi esposa y yo vimos que tenemos que descubrir nuestra forma, porque es algo que ya traemos ahí guardado. Es un software, es un programa, es algo que solamente como que tú presiones el botón de llamar o de encender tu teléfono, o encender la televisión, que se active, ¿no? Para poderle dar uso. Pero para poder llegar a descubrir eso, pues sí necesitas el aceptar a Cristo, el comprometerte a hacer ciertas cosas, al estar escudriñando su palabra, al estarlo alabando, al estar en comunión con hermanos, discipulándote y sirviendo por amor, para que se te active al 100%. Y pues no te voy a decir que puede ocurrir de hoy a mañana, ¿no? Pero, o sí, tal vez sí, pero el único que sabe cuál es el momento perfecto y preciso, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, les mandamos muchas bendiciones, abrazos,
y fue un gusto para mi esposo y para mí el poder haber hoy compartido este tema, que más que compartirlo, pues muchas veces yo tengo presente que dicen que cuando das un mensaje, a veces al que más le cae la pelota es al que la da, que para los que la dan. Pero pues yo creo que aquí a todos nos funcionó y a todos nos cayó la pelota y todos recibimos mucha bendición. Este tema pues tiene tela donde cortar y es muy extenso, pero en estos minutos espero que haya sido breve, claro, preciso y conciso, ¿no? Que se nos haya quedado grabado mucho de lo que hablamos para que pues sea de bendición para nuestras vidas. Entonces, pues les agradezco que hayan puesto la atención, que hayan estado atentos y pues nos despedimos, así que pues le dejo la palabra al hermano Beto. Hasta luego. Pues bendito sea Dios. Creo que está bastante claro, pero si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, simplemente active su micrófono y compártalo, por favor. Pues bueno, lo que he visto o he escuchado en iglesias, que el pastor mismo luego es el que pone los dones, ¿no? Digamos que el mismo pastor de las iglesias es el que unge con el don. Entonces hay iglesias donde dice que yo te unjo como profeta o como maestro, como apóstol. Y todo eso se viene pues decayendo. O sea, hay muchas iglesias donde se decae y toda la iglesia está dependiendo de ese pastor, donde dice que es el pastor quien impone las manos para dar el don del Espíritu Santo. Entonces hay muchos creyentes, o bueno, el pueblo o la iglesia, que caen en esa mentira, caen en esa donde no tienen la tarea de leer y se dejan guiar por lo que dice el pastor. Bueno, digamos el pastor, bueno, el predicador, el guía. Y ahora, gracias a Dios porque es que nos abre nuestro entendimiento para entender que realmente el don son repartidos por el Espíritu Santo y los da conforme le venga en gana, digámoslo así. Entonces, y hay muchos que se autonombran como profetas, o si no, luego hacen asambleas y dicen, ah, no, el profeta tal, el maestro tal, y toda la congregación le empezaba a aplaudir a toda esa gente, donde piensa que, o sea, que hacen de menos a los de evangelistas, digamos, y los mismos pastores ponen a los más altos, que son los profetas, los apóstoles y todo eso. Y hoy en día, vuelvo a decir, gracias a Dios que nos revela su palabra, que es a través de su Santo Espíritu. Entonces, mucha iglesia o muchos pastores que usan ese beneficio para ellos mismos. Bueno, eso nada más quería hacer mención. Sí, de hecho, desde el nivel 1, que es descubriendo la familia de la iglesia, ahí se aclara que no hay ni jerarquías, ni hay rangos, ¿no? Primeramente Dios, el domingo que entra, Domingo y Diana, nos van a compartir ya en específico sobre los 5 llamados: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y no son grados. El apóstol no es el jefe de todos, son en la misma autoridad y tienen una función cada uno. Hay una creencia que viene por el clericalismo, de que hay ciertos hombres y mujeres especialmente dotados, que son los líderes, y el resto de la gente son el pueblo. Eso es lo que en la Biblia se conoce como nicolaísmo. Nicolaísmo, que Jesús aborrece la obra de los nicolaitas, lo dice 3 veces, significa, Nikos significa control, dominio, y laos significa laico o el pueblo. Entonces el nicolaísmo es el control sobre el pueblo, hacer diferencia. Yo soy mejor que tú porque yo soy apóstol y tú eres un simple hermano, ¿no? Yo tengo un rango más alto. Jesús dijo, todos ustedes son hermanos, a nadie llamen maestro, ni apóstol, ni pues pastor, no los llamen, porque todos ustedes son
hermanos y tienen un solo maestro, un solo apóstol, un solo maestro, un solo pastor, un solo profeta que es Cristo, pero apóstoles, profetas, evangelistas son oficios, son llamados para cada uno. Cuando descubrimos la verdad de Cristo, encontramos que todos, sin excepción, tenemos un llamado. Yo he oído esto muchas veces. No todos pueden ser pastores, pero lo dicen en el sentido de que solamente algunos podemos serlos. Y efectivamente esa es una verdad a medias, porque no todos podemos ser pastores. Porque si no eres pastor, o eres apóstol, o evangelista, o profeta, o maestro, pero de que eres uno de los 5, lo eres. El domingo que entra nos van a compartir de eso, y el 28 el domingo que sigue, vamos a hacer una evaluación todos juntos acá, vamos a tomarnos toda una hora para ir resolviendo una evaluación que nos vamos a hacer todos para detectar cuál es mi tendencia o cuál posiblemente, con base a lo que hemos visto hoy y que nos compartió Temo, cuál es la tendencia del llamado. ¿Soy apóstol o soy profeta o soy evangelista o soy pastor o soy maestro? Pero una de las 5 eres, ¿ok? Yo quiero leerlos para que me quede un poquito más claro, porque vimos los dones, pero quiero leerlos. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Los quise leer porque me quedé pensando, bueno, ¿cuáles tenemos? Y esos son, definitivamente yo sí entendí muy bien que es dado por el Espíritu para la edificación de la iglesia. Pero sí, yo creo que a todos nos los puede dar. Yo nunca he pensado así, jamás que tener un don de sanidad, así como que no me pasa por la mente. Sin embargo, les voy a platicar esto rápido. En una ocasión fuimos Miguel y yo a un parque a caminar, y estábamos caminando y de repente vi 2 niños que estaban jugando en un sube y baja. Entonces uno de ellos se baja rápido del jueguito, y el que estaba arriba cae y se da un golpe el niño, y yo lo vi, y entonces lo primero que hice sin pensarlo fue ir a orar por él y tocarlo, porque el niño se dio un golpazo y no se podía ni parar. Y entonces yo empecé a decir, Señor, en el nombre de Jesucristo, que esta criatura no se haya lastimado la columna de este golpe que se acaba de dar. Yo no sé, pero el niño se levantó y se fue caminando. Y yo le dije, gracias, Señor. Entonces, de momento, a lo mejor no pienso uno en eso de los dones. Yo puedo decir que tengo un don de fe, porque sí lo tengo. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Cuando alguien te pide un consejo, ahí viene la palabra de Dios, y entonces tú sacas eso. Una vez llegó una cliente y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir de México, me voy a tener que ir con mi marido, y yo no quiero. Y como diciendo, lo voy a dejar porque no me quiero ir. Y ahí fue cuando yo le dije, no, tú tienes que estar con tu esposo y vas a ver que Dios te va a bendecir donde quiera que Él te lleve. Ahí me di cuenta que los dones los da el Espíritu Santo en el momento que se requieren. A lo mejor unos ya son más preparados para un cierto don, como por ejemplo sanidad, pero todos lo tenemos, de alguna manera los tenemos. Eso es todo lo que quería decir. De eso precisamente vamos a hablar las próximas los próximos 2 domingos, porque los dones nos son dados o de manera transitoria o de manera permanente. Dependiendo del llamado, hay 9 dones que podemos ejercitar cada uno. En total hay 31 dones, 31, los 9 de 1 Corintios 12, pero aparte están los de Romanos 12 y están
pues los dones del Espíritu Santo, los dones del Padre y los dones del Hijo. Y dependiendo del llamado que tengo, el don me es dado de manera transitoria o circunstancial o de manera permanente. Por ejemplo, el evangelista tiene el don de sanidad o alguno, porque son sanidades, de manera permanente, y cada vez que lo usa funciona. El maestro no tiene ese don, pero dice que estas señales seguirán a los que creen. Yo he sanado a algunas personas, pero no a todas. De 10 personas por las que les pongo mano, pues se sanan 2 o 3 porque sé que no tengo ese don, pero cuando se necesita, funciona. Sin embargo, el evangelista, cada vez que Dios le dice que lo use, le funciona. Entonces, tenemos que descubrir qué llamado tenemos para ver qué dones nos han sido dados, porque cada llamado tiene ciertos dones asignados, pues. Y cuando yo ya sé, pues me concentro en eso y no pierdo el tiempo queriendo, pues, fluir en algo que no me ha sido dado, ¿no? Para concluir, es precisamente lo emocionante de pues, de esta serie, ¿no? Que tú puedes descubrir, tú lo puedes descubrir, porque Dios no nos va a dar un don, Dios ya nos lo dio desde que nacimos. Es más, desde antes de nacer ya nos los dio. Como pues decía Temo, ya está en el chip, ya está precargado allí. No se trata de a ver qué me gano o a ver qué me da. No, todo lo que necesitamos ya nos lo dio Dios. Y lo emocionante es que cuando lo descubres y lo ejercitas, entonces empiezas a ver la realidad de lo espiritual, lo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, Lupita, ¿no? Ella, sin necesidad de un curso ni nada, descubrió que tenía el don para sanar. Y por donde iba, en el metro, en el hospital, en la calle, por donde fuera, lo iba ejercitando. Y algo que yo he aprendido y que está en la clase que nos dio Temo, es que el Espíritu es el que dirige esto. No es que vamos a sanar a todo el mundo, ¿no? Porque si no ponemos un consultorio. Un hospital. Saco un dinerito. ¿No? Ah, no Cristo mismo no sanó a todos. Cristo fue una vez a un estanque donde había una multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, y nada más sanó a uno. Aquí yo lo que he visto, pues tanto de pues Lupita como de otros que tienen el don de sanidad, es que sanan a quienes Dios les dice que sanen, porque es el don dado por Dios para que lo usemos para como Él quiere. Pero qué maravilla poder descubrirlo, ¿no? Entonces, yo sé que ya todos tenemos alguna idea de cuáles son los dones, pero es muy importante descubrirlo a través del llamado, para entonces poder ejercitarlo y ver cuáles son los dones que me tocan, y entonces empezar a explorarlos, ejercitarlos, como nos decía Legorreta. O sea, procurarlo es intentar algo hasta lograrlo. Por eso se llama procuración de justicia. No se da al primer intento. Tienes que darle, investigar y buscar pruebas hasta que se logre la justicia que se está procurando. De igual modo, procurar los dones es que si yo descubro que si yo descubro que soy evangelista, que Dios me llamó a ser evangelista o me llamó a ser apóstol, el don de sanidad es algo que viene como mi equipamiento, que eso es lo que le pasó a Sid Roth. Dios le dijo, tú eres evangelista, yo te he dado el poder para sanar. Y 900 intentos no funcionaron. 900 veces puso manos y él entonces entendió, no es que Dios falle, es que no es a la primera, tengo que procurarlo. ¿Cuánto ha pasado y todavía no se ha esclarecido quién mató a Colosio así al 100, pues, ¿no?
Todo el mundo sabe quién fue, pero nadie lo puede probar, ¿no? O sea, eso está tan escondido, pero esperemos, ¿no? Que la Procuración de Justicia por fin llegue a revelar quién mató a Colosio y lo del 68 y muchas otras cosas. Igual pasa con los dones, no es de un día para otro, ni de un mes, puede ser que nos tome muchos años, pero si estamos en el intento y si estamos allí persistiendo, lo vamos a lograr. Lo emocionante es eso, que si yo sé que Dios ya me lo dio, pues vamos a ponerlo en práctica y si no funciona, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar, pero ya sé en dónde estoy, ¿ok? Primer aviso, quedan 2 domingos, ¿sí? Así es. Segundo aviso, el 27 de noviembre les voy a enviar la Para que todos invitación. estén. El sábado, es muy importante que aparten el sábado 27 de noviembre. De hecho, de algún modo vamos a suplir lo de todo el mes con el 27 de 9 de la mañana a 2 de la tarde, 5 horas. Es el Congreso Nacional de Misioneros de Fundación Emanuel y sé que todos vamos a aprender mucho. Entonces, por favor, se los ruego, Entren. les insto, yo les voy a enviar el enlace, quiero que me confirmen si sí van a poder estar, porque dependiendo de eso voy a contratar más capacidad para el Zoom. Nada más va a ser por el Zoom, no se va a transmitir por Facebook. Entonces, es muy importante desde ya, aparten, sábado 27 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, va a ser increíble. Ahora sí que estamos incursionando en una nueva forma en donde cada misionero va a dar un mensaje de 7 minutos, cada uno de los 31 misioneros. Y el tema es alcanzando las cárceles para Cristo, pero esto también se puede aplicar con alcanzando el mundo, alcanzando a los niños de la calle, alcanzando a los vecinos, alcanzando a la familia para Cristo. Okay. Entonces, 27 de noviembre se los voy a estar recordando, pero sí necesito que me confirmen, ya les diré cómo, para que yo sepa si, bueno, si pues son hasta 100, pues ya me quedo así, y si no, pues pago para que podamos ser o 300 o más, ¿ok? Dios les bendiga, que pasen bonito domingo. Y domingo nos comparte el próximo domingo, si Dios quiere. Sí, amén. Hasta luego. Buenas tardes, Adiós, bendiciones para todos. adiós.